Mi cuerpo dejó de responder. Mis ojos se apagaron, aceptando el final, pero entonces... Lugar. Reino de Lug. Única ubicación. Barrios Bajos. El adolescente pelirrojo yacía inconsciente contra un árbol. Una sensación extraña, como un eco en su pecho, lo obligó a abrir los ojos. Mareado, se llevó la mano a la cabeza y, tambaleante, se incorporó. La brisa cargada de polvo y olor a humedad le resultaba extrañamente familiar, como si hubiese respirado ese mismo aire en otro tiempo, o en otro mundo. Este lugar, lo conozco, susurró para sí, frunciendo el ceño. No me digas, estoy en Re-0. Definitivamente fue buena elección. Bien, agarro el Wizard River, camino, encuentro a Subaru antes de su primera muerte y lo salvo. ¿Qué tan difícil puede ser? Buscó en sus bolsillos los anillos de Wizard, pero sus dedos tocaron algo frío y metálico. Un reloj. Lo sacó lentamente, ya imaginando lo que era. Tal vez, la mujer me dio el Rider Watch de Wizard para acceder rápido a sus poderes. Es obvio que puede. Ya, se detuvo. Al verlo completo, el color se le fue del rostro. Era una Note Watch de Wizard. No, no, esto es una broma. Esto, nunca debió pasar. El terror le recorrió la espalda como un hielo derramado. Aquella diosa lo había engañado. Le había dado un poder, pero uno maldito. Una condena. Lo apretó con fuerza, como si quisiera aplastarlo con la mano, sintiendo una oleada extraña recorrerle el cuerpo. Guardó el artefacto y continuó caminando, incómodo, sin poder sacarse de la cabeza ese mal presentimiento. Doblando una esquina, se chocó de frente con alguien. Ambos cayeron al suelo. La chica se levantó primero, molesta. Chica. Quítate, imbécil. ¿Eres ciego o qué? Mientras hablaba, guardaba apresuradamente algo en su bolsillo. Luego, sus ojos se clavaron en él y su expresión se endureció. Sacó un cuchillo y lo sostuvo con firmeza. Chica. ¿Quién eres y qué haces aquí? Nunca te he visto. Y por tu ropa, eres de la clase alta. Tranquila, tranquila. Baja el cuchillo. No soy peligroso, ¿sí? Vamos a calmarnos. El miedo le gritaba que corriera, pero su instinto le ordenaba quedarse quieto. Sabía que esa pequeña podía matarlo sin dudar. Felt. Responde con la verdad o te acabaré aquí mismo. Me llamo. Se detuvo un momento, buscando un nombre que no levantara sospechas. Sonrió levemente. Caíboros, un gusto. Felt. ¿Sin apellido? ¿Eres huérfano? ¿De dónde sacaste esa ropa? Caíboros. Se la robé a alguien, por necesidad. Así que tranquila. Se rascó la cabeza con aparente calma, aunque por dentro rezaba que no descubriera la mentira. Felt. Bueno, yo me voy. Fue un raro placer conocerte, chico misterioso. Se alejó, perdiéndose entre los callejones. Caíboros suspiró, pero una punzada recorrió su pecho. Un déjà vu. Esa escena, esa sensación, ya había pasado antes. Guardó las manos en los bolsillos, sintiendo el maldito Another Watch. No quería usarlo, pero tampoco podía dejar que todo siguiera su curso. Avanzó y, a lo lejos, vio nuevamente a Felt. Esta vez, estaba con un chico. Y entonces lo entendió. Caíboros. La segunda muerte de Subaru. Llegué tarde. Su voz fue apenas un murmullo, pero sus pasos se aceleraron. Felt lo vio acercarse. Felt. ¿Tú otra vez? Bueno, hola de nuevo. ¿Qué estabas diciendo, chico? Subaru. Quiero intercambiar tu insignia por algo que tengo. Felt. Entonces, estás con la indicada.
Así, la niña tocaría la puerta tranquilamente. Para una rata, Felt. Veneno. Para una ballena blanca, Felt. Un arpón. Para el señor dragón, somos, Felt. Escoria. La puerta se abriría, revelando a un hombre con tatuajes y una cadena. Ambos chicos lo observaron fijamente. Subaru. Hola, ¿eres nuevo por aquí? Kaiboros. Algo así. Felt. Perdón por hacerte esperar, viejo Rom, dijo entrando. El objetivo fue persistente, me tomó mucho tiempo perderla. Ambos entraron, pero el hombre los siguió con la mirada fija. Un minuto después, los tres estaban sentados mientras el señor servía un vaso de leche. Felt tomó el vaso tranquilamente y miró a Rom. Felt. Oye, viejo, ¿rebajaste esta leche? Sabe horrible. Rom. Te ofrezco la bondad de mi corazón y dices que es horrible. Acariciando a la pequeña. Subaru. Se llevan mejor de lo que esperaba. Kaiboros. Ok, definitivamente puedo detener a Elsa, pero tendría que salir y transformarme para evitar que me vean, y, de paso, no morirme, pensó, observando la escena fijamente, sintiendo una sensación extraña mientras un recuerdo vago le cruzaba la mente. Una voz familiar resonó en su cabeza, provocándole una punzada. Recuerda, mi niño, siempre estaré orgullosa de ti, Felt. Bueno, ¿qué me estás ofreciendo? Subaru. Primero, muéstrame la insignia. Felt sacó de entre sus ropas una pequeña insignia peculiar y única, mostrándola con una sonrisa traviesa. ¿Con qué me vas a pagar? Preguntó la niña con evidente emoción, sus ojos brillando mientras observaba a Subaru fijamente. El objeto era un emblema con la forma de un dragón, lo bastante pequeño para caber en la palma de su mano. Aunque Subaru no lograba identificar el material exacto, el diseño era sorprendentemente intrincado. Un dragón alado de trazos finos y elegantes. En su boca abierta reposaba una joya carmesí que lo hacía aún más llamativo, como si aquella piedra latiera con vida propia. Felt. Ahora es tu turno de mostrarme lo que tienes. Como puedes ver, esto no es una insignia cualquiera. Pasé por un montón de problemas para conseguirla. Si logras poner algo sobre la mesa que valga tanto como el emblema y mis esfuerzos, entonces, ambos podremos sonreír, ¿no crees? Mientras ella hablaba con esa seguridad tan suya, yo solo observaba en silencio. La curiosidad terminó ganándome, así que rebusqué entre mis bolsillos esperando encontrar algo útil, pero nada. Estaban completamente vacíos. Caíboros, pensando. TSK, este cuerpo lo gastó todo. Y para colmo, tenía que ser de un noble para vestirme con esta ropa tan lujosa y sin un mísero cobre en los bolsillos. Me crucé de brazos, y al ver cómo se desarrollaba la escena, cerré lentamente los ojos. Ya sabía lo que iba a suceder, y solo esperaba el momento justo para retirarme sin que nadie notara mi ausencia. Subaru. Solo me queda una carta por jugar. Después de todo, cuesta mucho encontrar a alguien más pobre que yo. Sacó pecho con orgullo, aunque Felt lo miraba con cara de fastidio. Subaru, pensando. Ajá, ahí está, siempre que digo pobre, todos ponen esa cara. Aún así, Subaru no se detuvo. Decidido, sacó su as bajo la manga. Con un movimiento dramático, dejó caer su teléfono celular sobre la mesa. Tal y como lo esperaba, Felt arqueó las cejas, desconcertada. Esa confusión era justo lo que Subaru quería. Encendió la cámara y, con una sonrisa confiada, gritó. Subaru. Toma esto. 9 cuadros por segundo en disparo continuo. El destello del aparato iluminó el lugar, marcando el inicio de su arriesgada jugada. Lentamente, Felt y Rom se cubrieron los ojos. El destello del celular les golpeó de lleno, dejando un resplandor blanco que los cegó temporalmente. Yo también cerré los míos, y por un instante, mis pensamientos comenzaron a divagar mientras me incorporaba. Me puse de pie con calma, observando el lugar a mi alrededor mientras mi mente calculaba los próximos pasos. Si logramos superar este punto de inflexión en el segundo intento, la historia podría cambiar por completo. Ya tengo varias candidatas para formar un contrato. Si además logro encontrar el cementerio de las brujas, ese lugar sería perfecto. Todo depende de mi suerte. Di unos pasos para retirarme, pero de pronto choqué contra algo, o más bien alguien. La sensación fue suave, casi cálida.
Levanté la vista lentamente y mi cuerpo se tensó. Era ella. La mujer conocida como Elsa Graniert, la asesina del vientre negro, estaba justo frente a mí. Su mirada, vacía y penetrante, me congeló por dentro. Sentí como el miedo reptaba por mi espalda. Con una sonrisa serena, demasiado serena para ser real, cerró la puerta detrás de mí, bloqueando la única salida. Su gesto, aparentemente amable, solo hacía que la tensión se volviera insoportable. «Hola, pequeño, ¿tan rápido quieres irte?», dijo con una voz dulce, casi juguetona. Felt, aún recuperándose del destello, giró la cabeza al escuchar esa voz. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. Elsa sonrió de lado, mientras su sombra se alargaba por la tenue luz del lugar. Su mirada pasó de mí a Subaru, con un brillo frío y depredador. «Bueno», susurró, lamiéndose los labios con calma, «que empiecen los negocios». Con una calma inquietante, la niña se sentó, sacando la medalla y colocándola sobre la mesa con una delicadeza casi ritual. Aquel gesto marcaba el inicio de una negociación donde yo jamás debía haber estado. Intenté retroceder, buscar una salida, pero la mirada de Elsa me paralizó. Sentí como el miedo me atenazaba el cuerpo. Pensé que sería algo común, como en los fanfics donde siempre hay un escape o una salvación de última hora, pero recordé que el instinto humano, en su estado más puro, podía ser despiadado. Elsa soltó una pequeña risa, suave y perturbadora, mientras se incorporaba, observando a los cuatro presentes. «Lo siento», dijo con una sonrisa gélida, «pero hubo un cambio de planes. Así que, empecemos». El reencarnado reaccionó de inmediato, intentando huir. Sin embargo, un dolor agudo recorrió su columna. Sintió unas manos firmes que lo obligaron a girar. Subaru, junto a Felty y Rom, quedó petrificado ante lo que estaba a punto de suceder. «Me pregunto», susurró Elsa, acercando el cuchillo con una sonrisa desquiciada, «¿de qué forma serán tus órganos?». No hubo tiempo para responder. La hoja descendió, y el mundo se tiñó de rojo. Lugar Reino de Lugúnica, más en específico en los barrios bajos, se veía a un adolescente pelirrojo inconsciente apoyado en un árbol. Parecía que había dormido en aquel árbol por horas. Lentamente se acomodaría en piso para seguir durmiendo hasta que de repente, oí unos pasos lentamente. Yo abriría los ojos. Apenas despertando viendo a alguien muy familiar para mí, Subaru Natsuki estaba enfrente de mí intentando despertarme. Y lo logró. Me levanté lentamente acomodándome la espalda. «¿Qué pasó?», diría procesando la información. Esto ya era raro e incómodo para mí. Vería a Subaru fijamente de pies a cabeza. De repente mi cerebro me dio una descarga para reiniciar mi cerebro dándome cuenta en dónde estaba. Me emocioné y me levanté viendo a Subaru. Iba a decir algo, pero de repente, recordé algo. Yo no pertenecía a este mundo y no quería hacer esto más difícil, así que tenía que pensar en un plan. Lentamente me recompondría con firmeza viendo a Subaru fingiendo, aunque de manera mala, que no lo conocía. Lentamente lo vi hablando con tranquilidad. «¿Se le apetece algo, chico?», dije hacia Subaru, observándolo unos 2 segundos. «Necesito tu ayuda, por favor», exclamó el protagonista de aquel mundo. «En un lugar va a ocurrir un ataque, créeme. Llama a los guardias, a quien sea». Parecía como si hubiera vivido aquel día varias veces, evaluándome con la mirada como si yo fuera alguien de la nobleza. Lentamente, me incliné, pensando en mi siguiente movimiento. Tenía que inventar una excusa creíble y rápido. «¿Qué dices? ¿Cómo sabes eso? ¿Acaso eres cómplice?». Hablé mientras Subaru me vio con incredulidad. «Por favor, confía en mí», respondió, de forma desesperada. «Está bien, niño, te voy a creer», finalmente cedí. Después de ver la falsa, había funcionado. Caminé lejos, esperando que mi plan funcionara. Busqué cualquier objeto que pudiera ayudarme. Un cinturón, un anillo, nada. Solo un reloj. Lo saqué con cuidado y vi que era un Another Watch. Por instinto, grité con todas mis fuerzas y, en un movimiento desesperado, activé el watch corrompido. Lo coloqué sobre mi pecho y, en un instante, me transformé en aquella abominación. Con magia de aire un poco torpe, comencé a volar, sin darme cuenta de que 2 personas me estaban observando. Una rubia y un enmascarado. La rubia rompió el silencio. «Se confirma que ya llegó. El jefe lo necesita».
¿Acaso ya no me necesita?, dijo con un tono mezcla de envidia y enojo, como si mi mera presencia le irritara profundamente. Ella calculó rápidamente mi rumbo, notando la presencia de Subaru Natsuki. Con solo eso, supo todo lo que necesitaba. Yo intentaría salvar a todos. Aunque para ella, sería divertido verme fracasar. Llama al jefe. Dile que lo encontramos. Parece que no está solo, ordenó la rubia. El encapuchado creó un círculo mágico. En un lugar desconocido, 5 personas se encontraban dispersas. Alguien dormido, otro devorando grandes cantidades de comida, y todos, por alguna razón, representaban un pecado capital. El más importante era quien estaba sentado en un trono con una espada dorada. Lentamente contestó una llamada. Habla. Que sea importante, y que no tus berrinches hacia Angélica, dijo con tono autoritario. Encontramos al último de nosotros. ¿Lo traemos?, preguntó alguien al otro lado. Dejen que su voluntad se rompa, respondió el que estaba en el trono. Será más fácil de convencer si reencarna en este punto, significa que seguirá la ruta normal. El encapuchado colgó la llamada, apretando las manos con evidente envidia. La rubia miró a su acompañante con una calma que ocultaba su verdadera intención. ¿Qué te dijo?, preguntó. Que esperemos hasta que se haya roto mentalmente al elegir la ruta más difícil. Comprendo. Volviendo a la misión del protagonista, intenté ejecutar mi plan contra Elsa como la primera vez. Aún no sabía que ya lo había intentado. Sin embargo, la intervención parcial de Emilia complicó la situación. Justo en ese momento llegó alguien más. El actual santo de la espada. Su sola presencia imponía respeto. Peleó contra Elsa, y durante el enfrentamiento, algo inesperado ocurrió. Un resplandor rojo apareció en el cielo, como una invocación mágica. Algo no iba bien. Algo había cambiado. Me confundí completamente. ¿Había alterado mi presencia los sucesos? ¿Qué era aquel resplandor rojo? Mientras tanto, en aquella batalla, la pelea terminó igual que en la historia original. Sin embargo, de pronto él cayó desplomado, inconsciente. Una intensa punzada recorrió su estómago. Ni siquiera se había dado cuenta de que, en algún momento, Elsa lo había cortado. La adrenalina lo había mantenido en pie, hasta que ya no pudo más. Una sombra en los pasillos. En un pasillo silencioso, una figura avanzaba. O al menos eso aparentaba, pues solo podía verse su sombra alargada. Al escuchar el alboroto a la distancia, sus pasos se aceleraron. Abrió una puerta. Nada. Otra más. Vacía. Una tercera, y entonces se detuvo. Entró a la biblioteca con paso lento, pero de pronto, qué detestable es entrar a la biblioteca sin limpiar tu olor. La voz, irritada y molesta, surgió detrás de él. Una niña de cabellos rubios estaba sentada leyendo. Se levantó con evidente desagrado, colocándose frente al intruso con la intención de expulsarlo de inmediato. Pero de repente fue despertado por un algo un poco pesado en su regazo, despertando aparente de un sueño raro, oyendo una voz femenina un poco seria. Hermana, creo que el invitado ya está despertando. Con lentitud, el pelirrojo abrió los ojos, confundido. Sintió un extraño peso sobre su regazo. Al mirar hacia abajo, se quedó totalmente paralizado. Un pequeño animal blanco, de orejas largas y aspecto híbrido, zorro, gato, conejo, estaba sentado sobre él. Tiernísimo a simple vista, pero imposible. No, imposible. Él no existe, no estoy en Fate / Grand Order. ¿Qué hace Fo aquí? La sirvienta de cabello azul notó su expresión. Inclinó ligeramente la cabeza, desconcertada. Con delicadeza, tomó en brazos a la criatura, acariciándola. Su rostro mostró ternura por un instante, hasta que la más seria del grupo habló con un tono gélido y sin expresión. Vístete, por favor. Y no hagas nada repugnante como violarnos con la mirada. El otro invitado ya lo hizo. Espero que no seas como él. Sus palabras fueron directas, frías, sin una pizca de duda. Él comprendió la situación al instante, procesando lo ocurrido con calma, aunque con una inquietud persistente revolviéndole el pecho. Capítulo 2. El camino a la redención comienza. Incluso ahora, recordaba con dolor los sentimientos de aquel momento. Los lugares que alguna vez fueron familiares estaban envueltos en llamas.
Las personas que conocía, habían quedado reducidas a cadáveres silenciosos. Un mundo que llegaba a su fin. Un mundo cerrado. Un mundo desagradecido. Un mundo duro, insensato, que no ofrecía nada más que dolor. Y aún así, extendió su mano. Movió sus dedos. Sus labios temblaron. Y suplicó. Era un mundo que siempre le dio la espalda, apartaba su mirada ante sus ojos, un mundo que solo podía mirar desde lo lejos. Quería destruir súbitamente ese muro, mirar de reojo al mundo amplio y brillante ante ella, y grabarlo en sus ojos cerrados el color de la piel quemada por el sol, el color y el olor de la carne quemada, el color de los hermosos cuernos que danzaban en el cielo. Aquí estaba el mundo a punto de acabarse, ¿y en qué estaba pensando? Incluso para entonces, aún podía recordar los sentimientos que tenía en ese momento. Después de eso, dedicó cada uno de sus días sobre todo a eliminar su culpa sobre esos sentimientos. Perspectiva de Subaru. La primera cosa que pasó por sus ojos mientras parpadeaban era un sentido artificial de un blanco deslumbrante. Más allá de la luz, un techo amplio se expandía delante de él, con cristales adheridos a este, produciendo una luz parpadeante que iluminaba el interior de la habitación. Confirmando con su cabeza que se estaba despertando, la mente de Subaru inmediatamente entendió que también se sentía su despertar. La almohada se siente diferente, huele mejor, también, definitivamente de una clase más alta a la usual. Subaru disfrutó de la sensación de la manta y de otras finas esencias mientras se sentaba en la cama. A primera vista, sabía que era una habitación para los de clase alta. Subaru había dormido en una cama enorme en la que podían caber 5 personas más. La habitación era de aproximadamente de 90 metros cuadrados, extrañamente espaciosa para solo una cama. La calidad de la pintura en el muro es tan alta que hace que la habitación se sienta más solitaria. Entonces un cuarto para huéspedes. Subaru, ahora estaba despierto por completo, gentilmente balanceó sus piernas al otro lado de la cama y revisó su condición física. Se aseguró que podía girar sus piernas y hombros, finalmente alando su ropa y con cuidado tocando su abdomen. La herida en mi abdomen, desaparecieron por completo. Ningún moretón, por supuesto tampoco no hay ninguna cicatriz. La tecnología médica de este mundo es bastante asombrosa para que no deje ninguna marca de costura. De todas formas, asumiendo que mi gran escena no era solo mi imaginación. Recordó la línea de eventos que llevó a que su abdomen sea profundamente cortado junto a aquel pelirrojo con ropa de noble. Subaru, un colegial japonés ordinario, fue inesperadamente invocado a otro mundo de una manera dolorosa y cliché, enfrentándose a la muerte cara a cara, literalmente, en varias ocasiones. Que aún estaba vivo gracias a una serie de coincidencias que uno las podía llamar milagrosas. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No hay forma de ver la hora. Miró por toda la habitación, incapaz de encontrar alguna señal de calendarios, relojes, o algo similar. El cristal de color dorado brillante sobre la puerta sobresalía, la oscuridad fuera de la ventana le decía que era de noche, lo cual eran noticias para él. Subaru bajó sus hombros y respiró profundamente. Entonces, expresó la inevitable conclusión con sus labios y finalmente se resignó a sí mismo a enfrentar la realidad. Lo mires por donde lo mires, esta vez me las arreglé para evitar volver de la muerte. La primera vez fue una muerte patética. La segunda vez fue una muerte audaz. La tercera vez, morí como un perro. La cuarta vez, me involucré en un combate mortal y morí de un golpe desconocido, es lo que estaría diciendo si no hubiera superado ese desarrollo. Cielos, si hubiera muerto en ese entonces, estaría con un boleto sin regreso a Villa Mafia. Tirándose de nuevo a la cama, Subaru contó las causas de sus muertes con sus dedos. Recordándolo, incluyó robo a mano armada, ha sido cortado a muerte cada vez. No quería ver de nuevo una espada en un largo tiempo. De cualquier forma, de alguna manera se las arregló para evitar regresar de la muerte y finalmente había conseguido seguir adelante. El hecho de que estaba bien después de sufrir una herida letal significaba que, considerando la situación, era la magia sanadora de esa chica, de Emilia. Una imagen surgió en el fondo de su mente de una hermosa chica con ojos de color lila, Emilia.
Pensó cuando salió de la habitación. Los muros y el piso del corredor, todos con colores cálidos, se desplegaron enfrente de él. El pasillo continuaba y continuaba hacia el lado derecho e izquierdo. Alarmantemente, tampoco podía ver el fin del corredor. Es tan parecido a un palacio que todo lo que puedo decir es wow. Es bastante enorme, ni siquiera puedo decir si hay alguien aquí. Delicadamente caminando por el corredor descalzo, Subaru frunció el ceño ante el silencio. Era como si no pudiera escuchar ninguna señal de vida que normalmente debería estar ahí. Es muy silencioso incluso para la noche, hace que no quiera alzar la voz. Sabia personalidad, Subaru se veía obligado a preguntar, ¿hay alguien aquí? Con una voz fuerte, pero las circunstancias actuales lo hacían demasiado peligroso. Después de todo, Subaru aún no determinaba si este lugar era seguro para él o no. Subaru había aceptado por supuesto que el huésped era amigable, pero en el peor de los casos, era posible que el asesino con un amor por cortar vientres había regresado y lo secuestró. A pesar de todo, no sería capaz de alzar un dedo si asumía que todo estaba predestinado. Kenichi una vez dijo, la vida debe ser vivida. Es lo que pienso también. De paso, Kenichi era el padre de Subaru. Era muy normal que una persona como él fuera su padre. Los pasos de Subaru no desfallecían. Pero después de caminar por un rato, Subaru volteó su cuello un poco. He caminado bastante, pero ni siquiera me he topado con un desvío. ¿Es eso posible? Regresando al punto de vista del reencarnado, después de todo lo ocurrido con Subaru, como era de esperarse, no podía contener su emoción al ver a las gemelas Oni, Rem y Ram. Se levantó de la cama casi de un salto, olvidando por un instante lo que había presenciado hace unos momentos. La sirvienta de cabello azul frunció ligeramente el ceño al notar la mirada del invitado y la emoción con la que acariciaba al pequeño híbrido entre especies. Ram, en cambio, observó su actitud con fría indiferencia. Supongo que apenas me estoy levantando, murmuró mientras se recomponía y acomodaba su cabello, aún más desordenado de lo normal. Algo extraño en él, como si nuevas costumbres hubieran nacido desde que llegó a este mundo. Estás en lo correcto. Han pasado 2 días desde su llegada y recién hoy despertó. Es sorprendente que lo haya logrado. Ram pensaba que ya era un cadáver con beneficios. La Oni de cabello rosa respondió con un tono tan frío que dejaba claro lo poco que toleraba su presencia. Caminó con elegancia hacia la salida mientras Ren depositaba un libro y varias pertenencias en la mesa de noche. Si tiene alguna duda o pregunta, hágalo saber, añadió Ren con una leve reverencia antes de retirarse, el pequeño animal aún sobre su cabeza. Cuando salió, suspiré profundamente. Ok, empecemos a planear cómo hacer esto. Primero, tengo este poder distorsionado que prácticamente me hace invencible. Aunque me pregunto qué cambios hizo la diosa para que se adaptara. Tal vez la juzgué mal. Seguro me dio el watch, ya que Wizard me iba a consumir demasiado maná y tal vez no tengo mucho. Me vestí con tranquilidad, con una confianza también extraña en mí, considerando mi vida anterior antes de ser arrancado de ella. Estaba a punto de salir cuando mi mirada se detuvo en el libro que Rem había dejado. Tenía una portada sencilla, típica de un libro en un mundo de fantasía, con cuero y papel, pero emanaba una presión curiosa que me estremeció el corazón. Lo tomé con cuidado, como si fuera un objeto delicado, y lo abrí. Por un instante, mi emoción se disparó. Un libro de misiones tipo RPG, definitivamente es mi día de suerte. A ver, las recompensas deben ser de otro mundo, ojalá hubiera mantenido esa inocencia. Apenas pasé la primera página, noté que casi todo estaba tachado en negro. Solo se veía el nombre Re-0 y una ruta marcada con el color característico de la bruja. Ruta de la pereza. En el pequeño pueblo cercano a la mansión de Roswell, cuentan que hay un banco de madera frente al viejo molino de agua. Nadie sabe quién lo puso ahí, pero una persona solía sentarse en él todos los días. Un día, esa persona dejó de intentar arreglar el molino, dejó de preocuparse por la cosecha, por el comercio, por las voces de los demás. Simplemente se sentó en el banco, y dejó que el agua siguiera corriendo sin él. El molino se detuvo. La aldea lo notó. Pero aquella persona, por primera vez, sintió que su corazón también había dejado de girar con cosas que no podía controlar.
Así comprendió que abandonar aquello por lo que podía vivir no era un acto de rendición, sino la única forma de escuchar el murmullo del río y encontrar una paz que siempre estuvo ahí, esperando en el banco vacío junto al molino. ¿Qué clase de condición es esta? Este libro está lleno de metáforas mezcladas con rutas. Bueno, quizá puedo hacer la del orgullo o cualquier otra que me ayude. Busqué la página correspondiente a la ruta del orgullo, pero lo que vi me dejó en silencio. No existía. Parecía como si la página hubiera sido arrancada justo después de los sucesos del primer arco de Re. 0. Con un suspiro frustrado pasé más hojas, hasta encontrar otra sección. Un comercio, que parecía una estafa absoluta. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo que para cambiar de deseo tengo que perder algo que el destino elija? ¿Significa que puedo perder mi deseo original y cambiarlo por uno más débil? Este libro está jodido. ¿Y si el precio termina siendo jamás enamorarme de mi waifu? O peor, al revés. Mejor dejo esto para una situación de desesperación. Por ahora debo esforzarme en encajar en la mansión de Roswaal, y quizá enamorar a Ram. Salí de la habitación mientras observaba los pasillos de la mansión Matters, consciente de que estaba a punto de entrar en uno de los arcos más difíciles de mi vida. Pero estaba decidido a enfrentarlo como todo protagonista promedio de fanfic.